Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo, siempre esperando que se encuentren en perfecta salud y en armonía con el Creador, el Santo bendito sea. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido una vez más seguir aprendiendo de las enseñanzas maravillosas que tiene para cada una de nuestras almas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Ven y observa las obras de Dios, una asombrosa revelación concerniente al misterio de la grandeza del santo sabio Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon, el hijo de Yochai, Rashbi o Bar Yochai, alrededor de 120 de la era común, fue uno de los principales discípulos del Rabí Akiva y uno de los más distinguidos Tanaim, sabios del período de la Mishnah. Es autor del Santo Zohar, compilado por sus seguidores, y del Sifri, un midrash sobre los libros de Números y Deuteronomio. El Ari comenta que de todos los discípulos del Rabí Akiva, Rashbi fue el que estuvo más íntimamente identificado con él. Esto es lo que le permitió a Rabbi Shimon, más que a ningún otro, comprender y revelar los profundos misterios de la Torá y de la Kabbalah. Shar Hagilgulim 26, página 71. El Talmud relata que Rabí Akiva tenía 24,000 discípulos, todos grandes sabios, en el lapso de apenas 33 días durante el período de la cuenta del Omer entre Pesach y Shavuot. Los 24,000 fallecieron debido a que no se respetaban entre sí. De este modo el mundo quedó sin Torá, hasta que el Rabí Akiva les enseñó a 5 nuevos discípulos: Rabí Meir, Rabí Yehudá, Rabí Yossi, Rabí Shimon ben Yochai y Rabí Nehemías. A través de estos grandes sadiquín, que más tarde fueron los sabios de la Mishnah, toda la Torá le fue devuelta al pueblo judío. Yevamot 62b, Sanedrín 86a. El Rabí Natán explica que aquello que faltaba debido a la carencia de amistad y de unidad entre los 24,000 discípulos de Rabí Akiva se encontraba en el Rabí Shimon ben Yochai y sus discípulos. El Zohar alaba continuamente la unidad del grupo y deja en claro que fue el amor entre ellos lo que le permitió a Rabí Shimon revelar las enseñanzas esotéricas de la Torá oculta. En este sentido, agrega el Rabí Natán, Rashbi y sus discípulos fueron una rectificación para aquellos que habían fallecido. Likutei Halachot, Rosh Chodesh número 6, la Haggadah de Breslau, apéndice Lag BaOmer, en alabanza del Rabí Shimon. La yeshiva en Yavne. Cuando existía el templo, el Sanedrín, la Corte Suprema Rabínica, sesionaba en una sala propia adyacente antes incluso de la destrucción del templo en el año 68 de la Era Común. La opresión romana forzó al Sanedrín a comenzar una serie de 10 exilios bajo la dirección del presidente del Sanedrín, Rosh Hashanah 31a. Yavne fue 2 veces asiento del Sanedrín, la primera durante la vida del Rabí Yohanan ben Zakkai. Luego de su fallecimiento, el Sanedrín se mudó a Ushá, donde fue presidido por el Rabán Gamliel. 10 años después, y aún bajo la égida del Rabán Gamliel, el Sanedrín retornó a Yavne. El Sanedrín del Rabán Gamliel estaba compuesto por Rabí Eliezer, Rabí Yehoshua, Rabí Akiva y sus colegas, los 10 mártires.
En ese entonces, los 5 discípulos del Rabí Akiva eran sus estudiantes. Forzar al Sanedrín a reubicarse constantemente era parte del intento del Imperio Romano de destruir la religión judía desarraigando las yeshivot ya establecidas. Los presidentes del Sanedrín, descendiente de la casa del rey David, eran vistos en especial como enemigos de los romanos, quienes los consideraban como un símbolo de la soberanía judía. Independiente, su continuo liderazgo era considerado como una amenaza para el imperio. Galiut Sanedrín será olvidada. Luego de la destrucción del templo, los romanos emitieron severos decretos en contra de los judíos, incluyendo la prohibición del estudio de la Torá, de la observancia del Shabbat, de la pureza familiar y de la circuncisión. Todas las misbot que hacían que los judíos se mantuvieran socialmente apartados de los gobernantes romanos, incluso misbot que no eran tan obvias como los tefilín, la matzá, el lulav, eran castigadas con la pena de muerte. Shabbat 130a, Mejiltá Yitro 6. La generación de Rabbi Shimon fue conocida entonces como la generación del Eshmad, destrucción y apostasía, durante la cual los judíos sufrieron incesantemente a manos de sus conquistadores romanos, luego de ser testigos de la destrucción de la forma de vida judía a mano de sus opresores. Los rabinos predijeron que el sufrimiento y la opresión llevarían inevitablemente al holocausto espiritual de la asimilación a un total olvido de la Torá y de las misbot. Los sabios basaron sus argumentos en la profecía Amós 8, 11 y 12. Días vendrán, dice Dios, cuando enviaré hambre al mundo, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Buscarán para encontrar la palabra de Dios, pero no la hallarán. Rabí Shimón. El Rabí Shimón fue el único que se mantuvo firme frente a los más importantes rabinos de su tiempo, con la convicción de que la Torá nunca sería olvidada. Fundamentaba su opinión en un versículo: no será olvidada de la boca de su simiente. Los comentarios explican que los sabios entendían que este versículo se limitaba a la canción de Moshe, a Azinu, de Barín 32. Solo esta canción se quedaría eternamente con el pueblo judío, no así el resto de la Torá. Pero el Rabí Shimón comprendió este versículo como relativo a toda la Torá. Concordaba en que llegaría una época en que la claridad en la comprensión de la Torá sería algo extremadamente raro debido a los desacuerdos entre los sabios, y este sería el hambre y la sed de la palabra de Dios. Pero la Torá misma nunca sería olvidada en su totalidad. El Rebbe Nachman explica entonces qué es lo que le dio a Rashbi la confianza para tomar esta posición en contra de todos los rabinos. No es seguro si esta disputa sobre el futuro de la Torá tuvo lugar cuando el Sanedrín sesionaba en Yavne o más tarde, al mudarse por la segunda vez a Usha y luego a Shefarán. Lógicamente, lo más probable es que esto sucediera cuando el Sanedrín sesionaba en Shefarán, pues para ese entonces el Rabí Shimón ya era conocido universalmente como uno de los líderes judíos más importantes que hasta los romanos perseguían para asesinarlo. Shabbat 33b. Pero en Yavne, el Rabí Shimón era solo uno de los jóvenes discípulos de Rabí Akiva, si bien uno de los más formidables. Perajot 28a.
Es por tanto difícil imaginar que el Rabí Shimon se hubiera enfrentado en ese momento a los sabios más importantes. Sin embargo, si ese fue el caso, esto hace que la afirmación de Rashbi sea mucho más poderosa. Tan seguro estaba de su interpretación del versículo que incluso en ese momento estaba dispuesto a enfrentar el punto de vista predominante. El libro del Zohar. Esto figura en el Raya Mehenna, el nombre dado a las secciones del Zohar reveladas y estudiadas en la Yeshiva celestial de Moshe Rabbeinu. Fue revelada por el profeta Eliyahu durante un debate sobre las leyes de la Sotá, la mujer sospechosa de inmoralidad, cuyo reclamo de inocencia puede ser verificado mediante la prueba de las aguas amargas. Bamidbar 5:11 al 31. El profeta asemeja a los judíos en el exilio a la Sotá, siendo probados por las amarguras del exilio para determinar si se han mantenido fieles a Dios. También atribuye las pruebas de tribulaciones del pueblo judío a la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, como resultado de la cual los judíos se asimilaron a la multitud mezclada, quedando así como una mezcla de bien y de mal, de dulzura y de amargura. Aquellos que sobrevivían al exilio con la fe intacta en Dios, es decir, aceptándolo como un medio de purificación, se unirán a Él. Por el contrario, aquellos que fallan serán los que, habiendo probado las aguas amargas del exilio, se alejaron más aún de la fe. Sus almas se perderán y no volverán a la tierra santa junto con el retorno de los exiliados. Continúa el profeta Eliyahu, pero están aquellos que comen del árbol de la vida y así alcanzan una profunda comprensión. Estos son los misterios de la Torá, la Kabbalah, del Zohará, el esplendor de Biná, que es la fuente de todo arrepentimiento. Aquellos que alcancen estos misterios no tendrán que ser probados por la amargura del exilio, pues mediante la Torá oculta el alma se purifica y se limpia de toda mezcla. Así, cuando llegue el momento de que todo Israel pruebe del árbol de vida, que es el libro del Zohar, serán entonces redimidos del exilio a través de la bondad y de la misericordia, y no a través de la amargura de las preguntas y respuestas, tal como sucede con aquellos que estudian solo la Torá revelada. Zohar 3:124b. Mientras que la Torá oculta corresponde al árbol de vida, la Torá revelada corresponde al árbol del conocimiento. Esto ocurre en especial con la Torá oral, Mishnah y Talmud. Aunque la Torá es pura en todos sus aspectos, dado que la Torá oral trata de lo permitido y de lo prohibido, del bien y del mal, se la asocia también con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no quiere decir que el judío deba de evitar estudiar la Torá revelada, todo lo contrario. Solo a través de su estudio es posible ascender a los grandes niveles de bien y anular sus propios rasgos negativos y el mal en general. Este proceso de limpieza es necesario. Abre el camino a niveles más elevados de Torá, de la Torá oculta, que contienen los misterios de la Kabbalah. Estos misterios se centran en el significado interno de las leyes y conceptos de la Torá y tienen el poder de forjar una unión mucho más fuerte entre el judío y Dios, quien también está oculto con la llegada del Mashiach. El mal será completamente anulado, pues entonces los misterios de la Torá del árbol de vida les serán revelados a todos. Alcanzar y comprender la Torá oculta corresponde a alcanzar y comprender al Dios oculto, tal como sucederá con la llegada de Mashiach.
Esta revelación de Dios pondrá al descubierto por definición todo lo falso y el mal. La Torá oculta es así el medio para anular por completo el mal. Este poder oculto de la Torá, proveniente de los niveles más elevados, fue alcanzado por el Rabí Shimón, y algo más importante aún, fue el que transmitió a las futuras generaciones sus enseñanzas y revelaciones. Les permiten a los judíos buscar a Dios y encontrarlo incluso en los lugares más ocultos. Por tanto, fue solo el Rabí Shimón quien tuvo el permiso de arriba para revelar los misterios de la Torá, quien fue capaz de afirmar con certeza que la Torá no sería olvidada por el pueblo judío. El Rabí Natán conecta esto con la enseñanza talmúdica de que el mundo fue creado mediante 10 expresiones, la primera de las cuales fue Bereshit, Megilá 21b. Vale decir que el primer capítulo del Génesis contiene 10 expresiones, cada una de las cuales es una expresión verbal de algún aspecto de la creación. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto demuestra que la palabra Vayomer y dijo, que introduce cada expresión, solo aparece 9 veces. Enseñan nuestros sabios, por tanto, que la primera palabra, Bereshit, en el comienzo, también es una expresión, la expresión oculta, mientras que las 9 expresiones reveladas manifiestan divinidad, lo cual corresponde a recordar la Torá. La expresión oculta denota el olvido de la Torá, como si la Torá estuviera oculta de la persona. Aún así, la expresión oculta también es la primera de las 10, la más elevada de todas. Como tal, es esta expresión oculta la que sustenta a todas las demás e incluso a aquellos aspectos de la creación que se encuentran más alejados de Dios, pues sólo la luz de lo que es más exaltado puede brillar en aquello que se encuentra más abajo. Al buscar esta luz oculta, la expresión oculta, uno puede finalmente retornar a Dios. Torat Natán 1. En nuestro contexto, esta expresión oculta corresponde a la Torá oculta, el libro del Zohar. Ambos, Bereshit y las enseñanzas de Rashbi, sustentan aquello que está totalmente alejado de la santidad. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que siempre la Torá ilumine sus rostros, sus mesas estén rebosando de manjares espirituales y materiales, y que el Boreolán nos permita una vez más reunirnos para seguir aprendiendo de su maravillosa palabra. Hasta la próxima.